families getting together. Este webinar justo está basado en esta idea de que a veces a los niños los vemos que tienen un problema y queremos atender ese problema del niño. Y a lo mejor lo que sucede es que nos están dando una señal, nos está dando una señal de algo que no se está viendo, de algo que no se está respetando en el sistema, de alguien en el sistema que no ha sido visto. Entonces, por esto es que quisimos hacer este webinar para poder tener una comprensión un poco más amplia de lo que podría ser un problema en un niño, en un joven, referente a su comportamiento. Me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio muy sencillo, muy simple. Si pueden cerrar los ojos un momento, si pueden irse conectando con su cuerpo, si pueden irse conectando con su respiración. Simplemente quiero que estemos aquí presentes. Sería bueno que pudieran cerrar sus ojos y traer a la mente a ese niño, a ese joven que les preocupa. Puede ser que sea su hijo o no. La cuestión es que sea alguien que esté cerca de ustedes y que les preocupa alguno de sus comportamientos. Y obsérvenlo por un momento, sin juzgar, sin preguntar, sin preguntarte nada. Pueden respirar y pueden ver qué es lo que más les preocupa de él, qué es lo que les está preocupando en este momento de ese niño, de ese joven, de esa persona. Respiramos un par de veces y podemos ver qué es lo que nos preocupa de él. Y ahora pregúntate algo más, y es, si esto que estoy viendo no fuera un problema, sino una señal, ¿qué señal sería? ¿Qué señal es la que realmente nos está dando esta persona con su comportamiento? Y el día de hoy solamente quiero que nos abramos a la posibilidad de que ellos nos están mostrando algo que no queremos ver, algo que no queremos ver en nuestro sistema, algo que no queremos ver en nuestras relaciones cercanas. Y que posiblemente justo este problema sea debido a eso, a algo que no estamos viendo. Muy bien, pues poco a poco vayan abriendo sus ojos, vayan respirando, vayan regresando a este momento. Y bueno, si alguien quiere compartir que se pudo conectar, que pudo ver que ahí había una preocupación por alguien, que ahí hay una preocupación por alguien. Entonces, si quieren, nada más díganme sí, sí hay una preocupación y vamos a irla viendo. Muy bien, muy bien. Y ahorita que entraron un poquito más de personas, quiero hacer una pregunta más. ¿Ya todos conocen las constelaciones familiares o hay alguien que no las conoce? Si quieren, pueden escribir por el chat o justo como somos poquitos, pues pueden abrir su micrófono y decirme si alguien no conoce las constelaciones, si alguien nunca ha estado participando. Yo no conozco a Angélica. Gracias, gracias, Angélica. Excelente. Pues voy a darme yo no las conozco, Pablo. Bien, muy bien. Me voy a dar un momentito nada más para explicar lo que son las constelaciones familiares y luego le seguimos al tema. Berta, yo sí conozco. Perfecto. Bueno, Angélica, Pablo, miren, las constelaciones es como una obra de teatro.
Básicamente llegamos a la sesión y ponemos a los personajes principales. Y puede ser que sea un papá, un hijo, un abuelo, etcétera. Y entonces simplemente con poner a estos miembros de la familia, empezamos a ver que las dinámicas que hay entre cada uno de ellos se empiezan a repetir tal cual como son en la vida real. Y además, las personas que están representando, así le llamamos en las constelaciones familiares, a las personas que escogemos como estos actores principales de la obra de teatro, empiezan a tomar los comportamientos que tienen las personas en la vida real. Entonces, a través de frases, a través de silencios, a través de esperar movimientos en el sistema, a través de hacer movimientos muy sutiles, empezamos a ordenar todo el sistema familiar. Y pues en algún momento, todas las personas por lo menos los representantes principales, el principal representante, que es la persona que trae la constelación, se siente bien, se empieza a sentir bien. Y a lo mejor los otros representantes principales también se empiezan a sentir bien. Entonces en ese momento termina la constelación. Y después el resultado de la constelación es que en nuestra vida diaria empiezan a cambiar las cosas. A veces es muy drástico ese cambio, a veces de un día para otro se presentan nuevas situaciones y a veces es un poco más lento, incluso un poco más sutil el cambio, pero justo se empiezan a dar pequeños cambios y al cabo de algún tiempo, de algunos meses, pues ya la problemática que constelamos se mueve. Entonces, básicamente esa es la terapia de constelaciones. Y bueno, pues aprovechando, este domingo vamos a tener una sesión. Entonces, los que realmente quieran experimentarlo, porque esto de las constelaciones es algo que se tiene que experimentar, es algo que se tiene que vivir en carne propia para poder entender qué es lo que realmente sucede. Entonces pueden venir, vamos a estar en la colonia Roma, ahí al rato les vamos a pasar por el chat más información, pero bueno, vamos a estar de 11 a 2 de la tarde y todos están muy invitados a venir. Muy bien, pues vamos a regresar al tema central que nos trae aquí y justo es ver cómo estos niños o cómo estos jóvenes empiezan a presentar problemas en algún momento de su vida y la mayoría de las veces lo que hacemos es que pues los llevamos con el psicólogo o los llevamos con a lo mejor un maestro, etcétera, y lo que tratamos de hacer es el primer pensamiento que tenemos es, este niño tiene un problema y entonces vamos a llevarlo a algún lugar para que lo solucione. Ese es generalmente el primer pensamiento que tenemos en esta sociedad. Y aquí alguien me pregunta, dice, si hay una situación de un niño de 4 años que no habla, es muy expresivo, se hace entender, pero no quiere aprender nuevas palabras, esta implicación que tiene sea una implicación sistémica. Y justo esto es a lo que quiero llevarlos. Fíjense, los niños en los sistemas, en el sistema familiar, eh, abuelos, padres, hijos, los niños o los jóvenes incluso, son los más pequeños en el sistema. Y justo los niños chiquitos no pueden hacer mucho. Realmente lo que hacen estos niños chiquitos es que siguen lo que sus papás les dictan. Van a las escuelas donde sus papás los ponen. Siguen las costumbres que sus papás les dieron. Y en este momento de su vida, su contexto, pues, es un poco cerrado porque están aprendiendo del mundo. Cuando empiezan a tener un problema, justo lo que tenemos que hacer es darnos un pasito para atrás y ver si realmente este problema que están teniendo estos niños es de ellos o es de alguien más en el sistema. ¿Y qué es esto que quiero decir que es de alguien más en el sistema? Bueno, pues justo en las constelaciones, eso es lo que nos traen a la luz.
Me han llegado algunos casos interesantes, pero les voy a platicar una anécdota que tuve un día con mi prima. Me llama un día mi prima por teléfono y ya estaba un poco desesperada. Ella tiene dos gemelas que son una bala, o sea, que son súper traviesas, y me dice, mira, el día de ayer no estuve con ellas y me dice, las personas que las estaban cuidando que se portaron súper bien. Pero nada más llegué yo, se enojan, gritan, no me hacen caso, se están peleando muchísimo, etcétera, ¿no? Entonces estaban ahí desatadas las chamacas. Y entonces le digo a mi prima, mira, eso está muy fácil, le digo. Acércate a ellas y internamente les vas a decir estas palabras. Yo te veo, yo estoy contigo hasta donde puedo estar. Y ya, la dejé. Me habla como a la media hora y me dice, magnífico. Dice, las dos se tranquilizaron. Dice, no sé qué hiciste, no sé qué sucedió, pero las dos se tranquilizaron. Entonces, justo el niño que a veces está muy desprotegido, pero que también tiene una profunda conexión con su cuerpo, que tiene una profunda conexión con todo lo que está a su alrededor, desde otros sistemas que a veces los adultos justo lo que hacemos es que lo vamos bloqueando. Él está muchísimo más abierto que nosotros y a veces por eso percibe muchísimo más que el sistema. Y entonces incluso con esta mirada infantil, con esta mirada de niño, justo lo que hacen es que dicen, yo me sacrifico por ti, yo me sacrifico por el sistema, yo me sacrifico por la persona que no está siendo vista, yo me sacrifico por la persona que no está siendo honrada en nuestro sistema familiar, o que se olvida, o que nos olvidamos de ella. Entonces, cuando esto sucede, pues es cuando empieza a tener problemas hacia atrás. Les voy a poner un ejemplo. De pronto, los papás pueden ser que empiecen a pelear. Empiezan a pelear por algo, alguna situación. Y entonces el niño lo que hace es que empieza a hacer travesuras para que el foco de la atención se ponga en él. Se pone el foco de atención en él y los padres dejan de pelear. Entonces internamente el niño dice, ah, yo salvé a la familia. Yo hice que no se pelearan mis papás. Yo hice que estuvieran contentos. Entonces la familia no se va a desbaratar. Claro, pues para los papás es así como, este niño no lo puedo parar, sigue haciendo travesuras, y además tenemos problemas económicos, y mira este niño y no sé qué y no sé cuánto. Pero realmente lo que no estamos viendo es lo que está atrás de. Ahí tengo dos casos, otras dos constelaciones que son muy profundas y que pudieron avanzar. Una de ellas es de un niño que tenía aproximadamente unos 12 años cuando empezó a dar problemas en la escuela. Y, y fue muy fuerte porque se quería suicidar. Hizo el intento de suicidarse algunas veces. Gracias a Dios no fue exitoso en ese sentido. Y entonces ya tenía 2 años de terapia cuando llegaron sus papás aquí a una sesión de constelaciones. Y me dijeron, pues la psicóloga ya nos dijo que en estos años ha avanzado su problemática y que pues en lugar de sanar, en lugar de ser más leve el problema, se ha acrecentado. Pues entramos a la constelación, entramos a la sesión de constelaciones con toda esta idea y de alguna manera en este momento me doy cuenta que faltaba alguien en la familia, que faltaba alguien que no había sido visto. Entonces en ese momento les pregunto a los papás, ¿tuvieron algún aborto? Y me explican que sí. Y entonces le doy una frase a la mamá que le diga al niño que había abortado, te puedo ver y ya dejo que estés en paz. Y luego le digo también la frase al papá. El papá había ido a la constelación
y no estaba realmente muy convencido de esta terapia. De hecho, pues nada más había ido como para decirle a su esposa que esto no iba a servir. Em, y entonces en ese momento le digo la misma frase al Señor y entonces empieza a llorar eh, y se acomoda la constelación. Al cabo de unos 2, 3 meses me llama por teléfono la mamá y me dice, ya está bien mi hija, ya pudimos sentarnos a hablar con ella, en la escuela ya va muchísimo mejor y pues ya no creemos que tenga esta intención de no querer seguir en esta vida, ¿no? A veces, justo lo que sucede es que los niños quieren sacar a la luz lo que no fue dicho, lo que no fue visto o lo que no fue honrado. Y este es un ejemplo muy claro, porque los papás nunca se despidieron del niño que habían abortado, había sido un aborto natural, no había sido eh, algo que ellos hubieran querido, sino que fue de forma natural el aborto, pero no habían tenido el tiempo de poder hacer este luto, de poder hacer pues de poder dejar en paz a esta alma que había venido y que les había dado pues algún sentimiento, que les había dado alguna enseñanza, que aunque su vida fue corta, pues estuvo ahí. Eh, este es uno de los casos que tuve hace un par de años y que hubo un cambio drástico en todo el sistema cuando pudimos observar lo que faltaba. Hay otro caso más que este es de este año y es de un niño que tenía muchos problemas en la escuela y de nuevo llega la mamá y me dice, pues este niño tiene muchos problemas en la escuela, este, eh, y le digo, bueno, ¿ha hecho terapia antes? Y me dice toda la vida, desde siempre. Primero fue terapia del lenguaje, salió de ahí. Después sí podía hablar, pero estaba muy en su mundo, no tenía amigos, solamente quería ir con su hermana. Le digo, ok. em, Dice, y ahorita ya tiene muchísimos amigos, es muy sociable, pero entonces ya no se dedica a la escuela, se porta mal, nunca entrega tareas, etcétera, ¿no? Ok, le digo, vamos a ver el sistema y empezamos a ver, pues, cuál era la historia en su sistema. Y vimos que había alguien que no había sido honrado, que no había sido visto, o que había sido mal visto por lo que hizo, más bien. Y entonces, pues mucha gente lo había olvidado o no hablaba de él, no hablaba de esta persona. Cuando lo pusimos en el sistema, cuando lo pusimos en la constelación, nos dimos cuenta que estaba haciendo un espejo con el niño. Esto es, todos los movimientos que tenía esta persona eran los mismos movimientos que tenía el niño. Fuimos acomodando la constelación y bueno, pues al cabo del tiempo, el niño empezó a ir mejor en la escuela o empezó a ir bien. Este, esto es lo que nos damos cuenta, que a veces estos niños, estas personas, nos están mostrando algo más que hay en el sistema, que incluso a veces son secretos, a veces son secretos a voces, a veces incluso hay cosas que no están dichas. Y parecería que es como muy mágico el lenguaje de las constelaciones, pero no lo es. Simplemente es un lenguaje diferente que si lo podemos oír en la constelación, entonces nos damos cuenta que hay dinámicas ocultas, las vemos, las observamos y en ese momento la persona que está teniendo el problema pues lo puede resolver. Cuando podemos ver estas formas en cómo suceden las cosas, es que cambiamos totalmente nuestra mirada. Y nosotros como personas adultas, como personas que estamos mucho más fuertes en el sistema, como personas que sí podemos hacer algo, somos los que tenemos la responsabilidad para llevar esto a una constelación. Nosotros sí podemos hacer algo como personas adultas. Entonces, cuando veamos estos problemas,
Pues justo aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Será que hay algo que nos está viendo? ¿Será que hay algo que podemos cambiar? En esta situación que me decía una persona que ahorita nos acaba de escribir y que nos dijo el niño de 4 años que no habla, sí, por supuesto que puede haber ahí una problemática atrás en la interacción que tiene con el sistema y entonces, si nosotros podemos atender eso, podemos ver eso, podemos leer eso, entonces podemos avanzar. Eh, Muy bien, pues ahí vamos hasta aquí y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda en este momento. Sí, María, adelante. Quisiera preguntarte, mencionaste esto del comportamiento, ¿no? Como una manera de que tiene el niño o el joven de salvar a la familia, pero supongo que puede haber otros mecanismos. Por ejemplo, el enfermar, el estar todo el tiempo enfermo, o pudiera ser, eh, no sé, como excluirse el mismo del sistema o de lo que está pasando a nivel familiar. O sea, a lo que voy es que, digamos, puede haber una gran variedad de síntomas o de manifestaciones que nos estén hablando de que hay algo que ver a través de los niños, ¿no? De que nos están Sí, formando, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros siempre heredamos cosas de la familia, ¿no? Pero las buenas herencias, o sea, no sé, si el abuelo tenía una memoria prodigiosa y de pronto yo tengo una memoria prodigiosa, pues esas buenas herencias nadie dice, ay, mira, qué bueno que tienes esta memoria prodigiosa del abuelo, ¿no? O vamos a llevarte a terapia porque tienes una memoria prodigiosa igual que el abuelo. Pero por supuesto que las cosas que generan dolor en el sistema, que generan alguna dificultad para la vida de la persona o para la vida de la familia, pues esas son las que tenemos bueno, esas son las que generalmente buscamos hacer algo, ¿no? Con ellas. Y la mayoría de las veces, pues, eh, pensamos que la solución está en el niño, o está en la persona, está en el joven. Eh, y pocas veces eh, tratamos de ver si hay algo más allá que esta persona, que este niño o que este problema que está presentando, ¿no? Entonces, justo ese es el cambio sistémico o es el cambio de visión a una visión sistémica, donde podríamos pensar si alguien presenta un problema, puede ser que esa persona no sea el del problema y que simplemente está mandando una señal de que hay algo en el sistema que tiene que arreglarse, que tiene que mirarse, que tiene que honrarse. Incluso, como les decía con este ejemplo de mi prima, lo único que las niñas querían en ese momento era ser vistas y escuchadas. Y la mayoría de los seres humanos es lo que queremos. De hecho, pues yo acabo de mis años, acabo de estar como también en terapia personal, que es algo de lo que he vivido mucho para poder hacer constelaciones, poder trabajar mucho en mis dolores personales. Es que me di cuenta que justo lo único que yo quería en algún momento de mi vida, y digo, ya era grande, 30 y tantos años, era ser visto por mis padres. Eso realmente era lo único que yo quería. Y claro, alrededor de eso lo podía poner como pelearme con ellos, como discutir, como muchas otros comportamientos. Al final del día, la mayoría de los seres humanos, lo único que queremos es ser vistos por los demás. Que los demás puedan vernos, puedan escucharnos, puedan, podamos sentir que ahí estamos para alguien.
Básicamente ese es uno de los pensamientos primarios más fuertes que tenemos como seres humanos. Entonces, cuando eso lo podemos ver, cuando podemos sentir que alguien nos ve o incluso si alguien no nos ve, que nosotros mismos nos vemos, que nosotros mismos nos respetamos, nos amamos, nos queremos, entonces ahí es en donde empieza a hacer cambio la vida. Ahí es donde hacemos un switch y entonces empezamos a cambiar. Pero si nosotros, pues ya con esta visión sistémica o con estar aprendiendo esto a través de las constelaciones que vamos haciendo o a través de venir como representantes, podemos tener esta visión hacia nuestros hijos, entonces pues también les cambiamos la vida a ellos. No solamente nos cambiamos la vida a nosotros, ¿no? Entonces un poco de eso se trata. Y las constelaciones se trata de vivirlas en la vida diaria, no de vivirlas en las sesiones de constelaciones que hacemos cada 15 días, cada tanto, cada tanto tiempo. Eh, Eso es justo como un poco la invitación también, ¿no? De vayamos abriendo estos canales, vayamos abriendo estas nuevas formas de poder ver lo que está alrededor de nosotros y entonces, pues ahí podemos ir cambiando poco a poco toda nuestra realidad, ¿no? O todos nuestros vínculos con las personas que son tan cercanas a nosotros. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, adelante. Ay, otra pregunta, gracias. Sí. Ahora que vivimos una nueva época en la que ya las personas no quieren tener hijos, sino hay más bien como depositan esta figura en un perrito, en un gatito, eh, ese animalito también entra de alguna manera en juego ahora en una constelación, cuando se le carga ese papel, ¿no? Que ya es parte de la familia, es, es, hasta les dicen, ¿no? Perrijos, ¿no? Gatijos, porque Ajá. adquieren esa investidura, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, realmente no sé qué, no sé, no sé qué. No sé cuál sería como la implicación que tuviera. Me queda claro que hay una implicación sistémica en el animal, o sea, que se le está poniendo ahí algún peso en el sistema. Lo que creo es que el vínculo con generaciones anteriores no está dado. eh, Puede tener un vínculo con la generación actual, puede tener un vínculo profundo con los dueños, pero el vínculo de este ser vivo con el resto del sistema, no sé cómo se podría dar o no sé cómo se da o hasta qué nivel de intensidad está dado. O sea, también me queda claro que cuando llega eh, pues este perro o este gato o esta mascota a la casa de una persona, está haciendo una función, o sea, tiene alguna función, la que sea. Eh, pero el vínculo que hay más profundo, o el vínculo con generaciones anteriores, no sé cómo se podría dar. Ahí a lo mejor habría que como que poner una mesa de experiencia, o sea, quiero decir, a lo mejor a veces abrimos como se- eh, sesiones exploratorias, ¿no? Para tratar de contestar algo así. Y entonces como tratar de ver cuál es el impacto que tiene las mascotas sobre los sistemas, ¿no? O sea, me queda claro que debe de haber un impacto, pero no sé no sé hasta qué lugar llega. Y claro, también entiendo que cada vez ha crecido más esto, ¿no? O sea, que hay personas
que llevan al extremo el incluir a su mascota en su vida diaria o en su vida casi, casi como si fuera una persona, ¿no? Em, Al nivel del alma, no sé en qué momento de evolución esté esa mascota, que creo que también ahí habría que ver, pero eso ya es bien filosófico, ¿no? Es como desde una perspectiva más filosófica, como de empezar a hablar en qué nivel de desarrollo está el alma del animal para poder vincularse de forma más profunda con el resto de todo el sistema, ¿no? Entonces ahí me parece que es como algo interesante de observar, pero creo que incluso hasta sería como ponerlo en una sesión exploratoria, ¿no? Que a veces las hacemos porque tenemos justo dudas como estas y entonces vamos, abrimos elementos así, ¿no? En las constelaciones y aprendemos, ¿no? Justo las hacemos como para aprender sobre los sistemas y sobre cómo impactan los sistemas. Em, Alguna vez lo vimos, pero bueno, por ejemplo, hay constelaciones con caballos, también ahorita me estoy recordando, y alguna vez lo vimos con un bebito, pero era un bebito. Y entonces estaba la constelación funcionando y estaba el bebé, y cuando se hacían buenos movimientos, el bebito se tranquilizaba y cuando se hacían malos movimientos o nos alejábamos de la solución, el bebito empezaba a llorar. Pero con animales, bueno, sí lo han hecho con caballos. No sabría cómo el vínculo, cómo se pudiera dar con estos, con los perros, con los gatos, etcétera, y el papel que está jugando ahí en cada uno de los sistemas, que además puede ser diferente el papel en cada uno de los Ujú. sistemas. Algunas preguntas que generalmente me hacen dice, si mi hijo tiene un problema, entonces está mostrando algo del sistema. Bueno, pues puede ser que sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, también tenemos que ser como muy selectivos o tenemos que revisar caso por caso, ¿no? O sea, a veces a veces podemos también pensar que todo son constelaciones familiares y no es así, ¿no? O sea, sí hay que observar si realmente este niño está teniendo algo que viene de una situación sistémica o si realmente es un problema como mucho más local de él, ¿no? Entonces eso hay que observarlo. eh, si mi hijo quiere ir a constelar o si los niños van a constelar, no, realmente una persona va a constelar después de los 18, 19, 20 años, dependiendo de su vida y de cómo haya vivido su vida, pero pues con niños de la calle hemos trabajado desde los 12 años, pero los niños de la calle tienen otra connotación y tienen otras experiencias. Pero digamos que un niño de casa viene a constelar a partir de los 18, 19, 20 años. Lo que sí se puede es constelar el problema que tiene un niño y eso lo hacemos a través de los padres. Y así como el niño sintió el problema del sistema y lo tomó, cuando los padres eh, lo sacan a la luz, cuando lo honran, cuando la persona que, que tuvo este problema es vista, etcétera, entonces de la misma manera el niño toma la solución y entonces cambian su vida. Entonces tampoco es que necesite venir el niño para poder transformar su vida. ¿Los papás tienen la culpa de lo que está sucediendo? No, tampoco. Este, en todas las constelaciones, en todos los problemas sistémicos, realmente nosotros no buscamos culpables. Nunca en una constelación buscamos un culpable. Simplemente lo que estamos buscando es lo que está originando
estas dinámicas que alguien en el sistema les está representando, pero realmente ni los padres son culpables, ni el niño es culpable, y además, pues los padres o los cuidadores de estas personas, eh, pues lo que sí pueden hacer es atenderlos, y una forma de atenderlos podría ser verlo en una constelación. Perdón, ya la última. Este, por ejemplo, cuando siempre tienen que ser los papás quienes constelen en el caso de los hijos, o puede ser un tío, un abuelo, alguien de la misma sangre, pero no directo. Mira, generalmente son los cuidadores del niño los que tendrían que hacerlo, ¿no? En el orden sistémico, en el orden de los sistemas, cuando un niño queda huérfano, pues primero, obviamente, si muere uno de los padres, pues que el niño se quede con el otro padre. Ese es así como una regla de orden sistémico, que a veces en la sociedad no se da, pero digamos que ese es el orden sistémico o de que vemos desde las constelaciones familiares. Después, si los dos padres no están, los siguientes digamos, en la jerarquía, el abuelo y la abuela materna. Y si no están, serían los abuelos paternos. Si la familia está ordenada, ese debería ser el orden que se va a seguir. Ahora, en la vida real, digamos, pues hay muchísimas otras situaciones, y a veces un niño termina pues eh, con los tíos, o termina incluso siendo adoptado, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay muchos caminos, pero este es como un orden. Entonces, en relación a quién podría constelar un evento, pues yo seguiría este mismo orden. O sea, yo pensaría en este mismo orden. Bueno, pues primero la mamá. Si la mamá no puede, el papá. Si el papá no puede, los abuelos maternos. Si los abuelos maternos no pueden, los abuelos paternos. Y ya de ahí, pues ya tendríamos que ver el caso, ¿no? Específicamente, o caso por caso, pues no sé, a lo mejor es un tío, etcétera. Pero ahí habría que verlo, y también habría que ver cómo este adulto que quiere venir a considerar al niño, cuál es la responsabilidad que tiene sobre este niño. Creo que eso sería también como una de las cosas más importantes de poder observar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Quién es iPhone que dice el de la situación del niño de 4 años? ¿Nos quieres comentar la situación? Hola Alberto, buenas noches. Ah, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo Ajá. estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues bueno, mi sobrino ya tiene 4 años, Ok, es súper listo, súper inteligente, se sabe comunicar y expresar con muchas señas, ajá, onomatopeyas y demás. Pero cuando le pides que diga una palabra, no suelta prenda. no la quiere decir. Ok, No. sí, Este, y pues sí, yo entiendo. creo que pues habría que hablar con mi hermana por todo lo que estás mencionando. Sí, pues ahí es importante ver, o sea, para mí lo principal sería ver como cuáles son las situaciones del nacimiento del niño, si ha tenido eh, algún trauma, digamos, alguna situación difícil que se haya vivido en la casa. Por ejemplo, estas son como las primeras investigaciones por donde yo empezaría a ver si hay algo en el sistema. Y si no, bueno, pues irse a las repeticiones, ¿no? Ver si alguien atrás en la familia está repitiendo como este tipo de comportamientos. Entonces, estas serían como algunas señales que me podrían decir, ah, sí, esto es sistémico o no. Ahora, una señal muy clara, donde ahí sí ya no hay vuelta de hoja, es pues llevarlo a una sesión de constelaciones,
o una sesión diagnóstica y justo pues poner al representante del niño de 4 años, poner a la problemática que tiene y ver si hay ahí algún movimiento, incluso con los papás, o con alguna otra generación atrás, ¿no? Ahí sí ya no nos quedaría dudas si hay algo sistémico o no. Entonces, creo que hay caminos donde podemos ir viendo la problemática sobre el niño y atenderla, ¿no? Pero justo, este es un nuevo enfoque, ¿no? O sea, de pensar que si el niño presenta algún problema, que a lo mejor el niño no es el problema, sino que el problema está en otro lugar. Y entonces tratar de observar o tratar de ver cuál es el lugar en donde se está generando esto. Ese es el cambio de enfoque. Si podemos salir del webinar con esta idea de que podríamos cambiar nuestro enfoque y podríamos dar el beneficio de la duda de que el niño no es el problema, yo con eso ya me sentiría muy contento. Pues quiero aprovechar, me gustaría aprovechar para que pudiéramos hacer un ejercicio muy sencillo. Si podemos cerrar los ojos. Y al principio de la sesión les pedí que pudieran ver a un niño que les preocupaba o a un joven que les preocupaba por alguna problemática que tuvieran. Si piensan en ese niño que hoy les preocupa y lo imaginan frente a ustedes, y cuando lo imaginen frente a ustedes, imagínenlo como es, no como ustedes quisieran que fuera, sino como es ahora. Y podemos ir respirando, podemos ir inhalando y exhalando. Y solamente vamos a llegar a un lugar, no para querer cambiar algo, no para corregirlo, ni siquiera para poder entenderlo. Solo nos acercamos internamente a él. Nos acercamos internamente a su corazón. Nos acercamos internamente a su esencia. Y desde ahí, en ese momento, simplemente internamente le decimos, te veo, te oigo y estoy contigo hasta donde puedo estar. Y quédate ahí un momento respirando, inhalando y exhalando. Y vuélvele a decir, te veo, te oigo, estoy contigo como tu papá, como tu hermano, como tu hijo, como tu tío, como tu amigo, con la relación que tengan, con el vínculo que tengan con esta persona, díganlo tal cual, hasta donde yo puedo. Y quédate ahí un momento, sin prisa, sin querer arreglar nada, solo acompañándolo. Y observa qué pasa en tu cuerpo. Observa qué emoción aparece. Observa si algo cambia en ti. Incluso si la imagen de este niño se transformó en alguien más. Si no surgió alguna cara de alguien conocido o no conocido en el sistema.
Y a veces algo tan simple como esto empieza a mover todo el sistema. Porque además el niño deja de sentirse solo frente a algo que está cargando. Y esto empieza a liberar al niño y empieza a liberar a su sistema. Te veo, te oigo, estoy contigo como el rol que nos tocó y en ese rol estoy contigo hasta donde puedo estar. Inhalamos y exhalamos un par de veces y poco a poco vamos abriendo nuestros ojos. Poco a poco vamos regresando a este momento, a este aquí, a este ahora. Y si alguien quiere compartirnos, adelante. Si alguien quiere compartir su experiencia. A mí me llegó ya en la comunicación con él, es un sobrino y al final muy amoroso, un momento muy emotivo, Mm, gracias, Fer. de mucha tranquilidad. Y me encantó que me llegó una frase que me quitó la preocupación, que yo le dije, como que de la nada, y dije, confío en tus capacidades. Mm, gracias, gracias. Y entonces justo ahí, ¿no? Ahí abrimos el sistema y podemos justo también darle fuerza a esa persona, ¿no? Muchas gracias, Rebeca, por compartirnos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? María, adelante. Gracias. Pues yo pensé en una sobrina que es, no es hija de mi lado, sino del lado del papá de mi hijo. Y Mm, conviví con ella cuando era bebé y ha sido difícil porque ella no vive en México. Em, y fue muy lindo porque, pues al repetir la frase que nos indicaste, de repente sentí que se conectó muy rápido conmigo, pero llegó también el momento en el que, como si hubiera dicho, ya recibí lo que tu mensaje, mm, sé que estás conmigo y ya, o sea, no más, mm, no mm, necesito como más, mm, ¿no? mm, Y sí, también fue curioso, las manos se me pusieron calientitas y la rodilla y la pantorrilla derecha empezaron como si tuviera chispitas, muy sutiles, muy lindas, mm. pero un ratito duraron y luego ya desaparecieron. Entonces también Claro, lindo. claro. Sí, sí, y fíjate que estas dos experiencias, tanto la de Rebeca como la tuya, María, a lo que me llevan es que justo, ¿no? Una de las frases que me parecen de las más hermosas frases que hay en la vida y es que cada uno de nosotros tenemos la fuerza para poder estar en este mundo y para poder, estamos a la altura de nuestros problemas. Entonces, esa frase o esa concepción siempre se me ha hecho muy poderosa y muy bonita, ¿no? Entonces, como que me transportan ahí, ¿no?
me recuerda muchísimo esta frase que le oía a una persona de mucha sabiduría, ¿no? Y que justo decía eso. Muchísimas gracias por compartir ambas. ¿Alguien más que quiera compartir o que tenga alguna pregunta? Aquí dice, Yo, vi al padre de mi sobrino. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí, fíjate, ahí hay una señal, ¿no? Ahí hay una señal que a lo mejor podemos, eh, podríamos seguir, ¿no? Podríamos revisar. Es con el niño de 4 años que dice, vi al padre de mi sobrino, ¿no? Ok. Alguien dijo yo. yo, Angélica, Angie, Sí, sí, Angie, adelante, gracias. sí, pues yo tuve presente al hijo de una amiga muy querida que presenta una situación de no control de esfínteres. Mm, Entonces, pues ha ido creciendo con eso y yo lo que entiendo es que a veces eso se convierte esa llamada de atención se convierte en, pues sí, un síntoma para ser mirado y para poner límites, creo yo, desde mi entendimiento. Y ahora que lo miré, así tiene como 9 años mm, y sigue teniendo el problema. mm, Entonces, su mamá no puede mirar, dice que no puede ponerle atención ni ponerle límites, no sabe cómo hacerlo. Y entonces ahí, ahora que lo miré, yo dije, híjoles, pues qué importante es que los papás estén como presentes o preparados en esto, ¿no? Porque si no trabajan su historia, también no pueden trabajar con los hijos, ¿no? exacto, sí, claro. Y justo, es que justo llegaste aquí a una buena conclusión, ¿no? O sea, y por eso a veces en las constelaciones, pues traemos un tema y entonces tenemos que ir a las generaciones anteriores, porque a lo mejor esto viene como heredado, ¿no? Entonces, justo si una mamá no tiene a una mamá arriba de ella, lo que quiero decir es que Ujú. si una mamá no aprendió de su mamá arriba de ella y entonces, o de una abuela, bisabuela, etcétera, porque a veces se da varias generaciones hacia atrás. Entonces, si desde allá está, digámoslo así, el problema ubicado o no se aprendió, pues. O sea, si 2, 3 generaciones no aprendieron a ser papás en algún sentido, entonces pues esto se va heredando, ¿no? Entonces, por eso las constelaciones es como tan rápido el poder ir a 2, 3, 4, 5 generaciones atrás y entonces empezar a arreglar Avisa. esto. Ajá, sí. Y justo, digo, las personas que han ido a las sesiones, pues se han podido dar cuenta que a veces volteamos y entonces honramos a los abuelos y a los bisabuelos y a los tatarabuelos, y luego vamos bajando, ¿no? Como que vamos bajando de los tatarabuelos a los abuelos, bisabuelos, papás, hijos, ¿no? Entonces, claro, si algo no está bien de atrás, pues no, difícilmente se No va hay a un orden, ¿verdad? solucionar en el momento, porque además, incluso, pues una de las frases que sale muy común en las constelaciones es que así lo aprendí a hacer, ¿no? No, Exacto. no tengo no tengo más Manera. forma de saber cómo se hace, ¿no? De qué otra manera se hace. Pero eso tiene arreglo en la constelación, que es también lo poderoso del método, ¿no? O sea, como esas cosas tienen mucho arreglo. O Y sea, esto tendría que ver con la cuestión de género, de hombre, mujer, abuelo, abuela, o no. como ¿en qué sentido? Porque ella dice, o tú estabas diciendo el ejemplo, de que Ajá, si ella no tiene estructura por parte de la mamá para saber cómo poner límites a un hijo, porque no lo aprendió, ¿no? Estamos hablando de la mamá. ajá, ajá.
pero puede ser el papá. Bueno, Ese es. eh, específicamente poner límites es una fuerza que viene de la energía masculina. Ok. Este, así como la energía femenina nos da expansión y abundancia, la energía masculina nos da poner límites, nos da orden, nos da saber hacia dónde tenemos que ir. Este, y ya no digamos específicamente papá o mamá, sino la Ah, energía bueno. masculina o femenina. Y esta energía masculina o femenina no solo está en nuestro papá, también está en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos. Y está en nuestros abuelos y en nuestros bisabuelos paternos y también en nuestros abuelos y bisabuelos maternos. Ujú. Y viceversa, o sea, está cruzada, o sea, toda esta energía masculina o femenina es muchísimo más grande que papá o que mamá. Eh, entonces, pues podemos traerla de cualquier parte del sistema, no solamente de papá o de mamá, ¿no? Y eso es lo bonito de la espontaneidad de la constelación, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque además ahí, pues a veces justo, pues el movimiento va hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y no lo sabemos, o sea, ahí justo en la constelación y ahora sí que en vivo, pues ahí es donde vamos fluyendo, hacia donde va fluyendo la fuerza, ¿no? O hacia donde está atorado algo, ¿no? Ok, muchas gracias. No, al contrario, Angie, al contrario. Bueno, pues muy bien, pues, pues nos toca ir cerrando y pues algunos de los avisos parroquiales es que el próximo domingo es un día atípico porque generalmente las sesiones de constelaciones las hacemos el sábado, pero esta vez la hicimos un domingo. Entonces el próximo domingo de 11 a 2 de la tarde vam- vamos a tener una sesión de constelaciones. Todos los que quieran venir como representantes son súper bienvenidos. Es una oportunidad bien grande de poder no solamente ayudar a otros en su trabajo, sino trabajar también en nosotros. Justo cuando vamos a una sesión, pues no solamente es que vayamos y ayudemos a otros, sino hay 20 que nos caen para nosotros. Y yo lo que he visto, por ejemplo, en las personas que van a constelar, o las personas que están constelando, o que están dentro de una serie, en un proceso de constelaciones que a veces son dos, tres seguidas, yo lo que veo es que cuando representan un rol de alguien más, de una constelación que no es suya, de otra persona, es que hay algo que tenían que aprender. Y eso me parece como formidable de este método, que todos podemos aprender en el sistema de los demás. Porque al final del día, una de las cosas que hemos visto en las constelaciones es como todos estamos conectados, como al final del día todos somos parte de una gran familia humana. Entonces, pues por eso es que podemos aprender de otras familias, aunque no sea nuestra familia y aunque no sea tan cercana como nuestra familia. Por eso creo que vale mucho la pena el poder ir a este tipo de sesiones porque justo vamos aprendiendo y vamos, incluso vamos conectando cada vez más en cada sesión con nuestro mismo cuerpo, con nuestras mismas emociones. Empezamos a entender también cómo es esto de ir sintiendo, de ir representando, de ir viviendo nuestras propias emociones, de irlas expresando. Entonces, por eso, bueno, pues son súper bienvenidos a venir este domingo que vamos a estar ahí en la Colonia Roma. Y bueno, pues me queda hacer un cierre de esto y pues esta mirada que tuvimos hoy eh, requiere valentía. Em, Muchas veces puede ser que no sea tu hijo, que sea alguien de tu sistema familiar, pero justo eh,
esto que nos está mostrando esta persona eh, es algo que puede estar en nuestro sistema y poder verlo, pues requiere mucha valentía. Entonces también les agradezco a todas las personas que pudieron ver algo, que se pudieron conectar con sus experiencias, que se pudieron conectar con alguien de su familia y lo pudieron observar. Y también que algunos de ellos vieron cómo había necesidad también de guardar respeto sobre la vida del otro. Entonces, eso me pareció magnífico de la sesión de hoy y quiero agradecerles el que hayan podido entrar a este pequeño ejercicio que hicimos hoy. Por otro lado, bueno, pues viene la famosísima foto del cierre de la sesión y para eso, pues Rafael nos va a guiar. Entonces, le voy a pasar los micrófonos a Rafa para que nos guíe en la foto de la sesión. Entonces, adelante, Rafa. Gracias, Albert. Bueno, pues ya saben, todos peinados o no peinados, los que están con su cámara cerrada, los invitamos a abrir su cámara, viendo a la cámara. Los que son nuevos, bienvenidos. Esto es algo que hacemos a la salida de todas las sesiones para ver lo que aprendimos y cómo estamos aquí. ¿Ya estamos todos? Bueno, vamos a levantar todos la mano, por favor. Sí, todos con la mano levantada. Vamos para la primera fotografía. Sigue llegando gente, por favor. Levanten su mano, de aquí estuvieron. Sí, creo que hoy aprendimos de mucho hasta de nosotros, ¿no? Entonces, primera fotografía, por favor, viendo la cámara. Muy bien. Ahora todos, por favor, con la mano en el corazón. Vamos a poner nuestra mano en el corazón y viendo la cámara, por favor. Y para terminar, ya saben, hoy aprendimos mucho, hoy estuvimos bien. Una gran sonrisa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alberto, recuerda que Muchísimas gracias. Pues, tenemos un video de salida. nos queda el video de salida y pues, aquí estamos. Ahorita en el video les vamos a poner tanto los datos para la sesión del sábado como el teléfono eh, para que puedan contactar con nosotros si es que quieren venir como representantes de la sesión. Entonces, pues adelante, corre video.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.